Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenos días en América. Venga, pues bienvenidos a este webinar sobre las novedades de la última versión de Visum. Para quienes no me conozcáis, mi nombre es Ignacio Galindo y trabajo en PTV Iberia como director de proyectos. El webinar constará de una presentación de aproximadamente media hora, seguido de un turno de preguntas que podéis ir realizando ya en la ventana de preguntas que tenéis en la herramienta de webinar, no la del chat, sino la de preguntas, y trataré de responderlas al final de la presentación. Si tuvierais cualquier tipo de problema técnico, entonces sí, podéis usar el chat y mis compañeros en el control tratarán de resolverlo. Bueno, empezamos. La versión 2021 salió, como sabéis, el pasado mes de octubre y como todos los años supone un buen momento para mirar atrás y repasar los últimos desarrollos incorporados a la herramienta. Como veis en esta diapositiva, en cada nueva versión se trata de aportar nuevas prestaciones a cada una de estas categorías. Estaría la interfaz del usuario, prestaciones a la modelización del transporte público, la modelización del tráfico, los modelos de demanda, la multimodalidad y otras cuestiones más transversales relacionadas con la usabilidad, la eficiencia y la rapidez de procesos. De los desarrollos que vemos aquí de los últimos años, podemos destacar la incorporación de la modelización de modos compartidos en sus distintas modalidades, la posibilidad de incorporar las condiciones de la movilidad eléctrica al transporte público, la posibilidad de formular modelos de demanda de tipo ABM, Activity Based Model, y otros desarrollos destacables en áreas ya clásicas como la corrección de matrices, donde se incorporó recientemente un método adicional al T-Flow Fuzzy, el método de mínimos cuadrados, o también en este mismo campo de la corrección de matrices, la posibilidad de hacer corrección de matrices dinámicas. Aparte de esto, siempre se trata de aportar mejoras en la aceleración de procesos, la amabilidad en el uso y la mejora de interfaces con otros sistemas. A continuación, vamos a ver las novedades más destacables de este año. Empezamos con mejoras en el campo de procedimientos y concretamente en el procedimiento de asignación de transporte público. Un reto recurrente al tratar la asignación de transporte público es el de cómo tratar la saturación de los servicios. Es decir, aquellas situaciones en las que la demanda supera la capacidad física de transporte. De forma circunstancial y esperemos que temporal, este problema ha sido sustituido por otro que en definitiva tiene un enunciado similar, que es el cómo modelizar situaciones de restricción de capacidad por motivos de aseguramiento de una determinada densidad tope por motivos higiénicos. Hasta la aparición de la pandemia existía una tendencia generalizada al alza en el uso de transporte público. Esto era favorecido por la transferencia modal motivada, entre otras causas, por las políticas encaminadas al cumplimiento de compromisos climáticos. En muchos sistemas resulta complicado que la infraestructura admita una oferta de servicios mayor. La capacidad disponible es la que es y no es ilimitada y se necesita modelizar adecuadamente la reacción de los viajeros. Visum ya tenía en cuenta estas circunstancias. El disconfort o incomodidad de vehículos muy llenos ya podía tenerse en cuenta asimilando este disconfort a una penalización en el tiempo de viaje percibido, o dicho de otra forma, en la impedancia. Se trataba de esta manera de una restricción, digamos, blanda. La nueva funcionalidad Fail to Board, que podemos traducir como embarque fallido, amplía esta posibilidad con la modelización del caso en el que los vehículos
están completamente llenos y ya no admiten ni un pasajero más. En estos casos, la capacidad se supera y los pasajeros tienen que buscar una alternativa para completar sus viajes. O bien esperan al siguiente servicio o buscan otra conexión disponible. ¿Qué ventajas presenta este nuevo enfoque? Bueno, pues pensamos que es más próximo a la realidad, también proporciona un mejor ajuste del comportamiento de viajeros, especialmente en horas punta, y produce mejores aproximaciones del indicador tiempo de viaje. Vamos a ver cómo funciona con un pequeño ejemplo. Tenemos, a ver si funciona el puntero. Sí, tenemos, este esquema de una pequeña red de transporte público con una línea, la amarilla, que circula de norte a sur y que tiene una capacidad de unos 100 pasajeros por servicio. Tenemos otra línea, la línea verde, esta de aquí, que ofrece la mitad de capacidad que la amarilla y que comienza en una parada común con la línea amarilla. Las etiquetas de colores muestran la hora de paso por cada parada. La demanda de este sistema en un intervalo de tiempo dado es el siguiente. Hay 80 personas que vienen del norte por la línea amarilla y en la segunda parada se quieren subir 10 procedentes de un transbordo, aquí indicado en rojo, y otros 30 que comienzan el viaje en este punto. De esta forma, a partir de esta parada, los pasajeros que quieren viajar hacia el sur son 120. Bien, hasta ahora la asignación podría funcionar del siguiente modo. Tenemos 80 pasajeros que vienen del norte, 30 del este y 10 transbordan desde otra línea y todos ellos quieren ir hacia el sur. En total suman 120 y dado que la conexión óptima en tiempo pasa por tomar la línea amarilla, pues todos ellos tomarán la línea amarilla. No habría impedimento en que la capacidad fuera superada. Este sería el caso en el que la nueva funcionalidad Fail to Board entraría en acción. En este caso, la opción de Fail to Board ordena los viajes por su hora de comienzo. En el primer elemento que aparezca sobrecargado, el volumen se ceñirá al límite que imponga la capacidad. Por supuesto, el tráfico pasante, el de las personas que ya viajaban dentro del vehículo, ese no se ve afectado. En cambio, los embarques, tanto aquellos que venían de transbordo como los originados en este punto, sí que se verán afectados por la sobresaturación. Ocurrirá que un vehículo completo abandonará la estación y dejará pasajeros en el andén que no habrán podido embarcar. En esa misma estación y en ese mismo momento, estos pasajeros que se han quedado en tierra buscarán nuevas alternativas para alcanzar su destino. Y esta alternativa la encuentran, en este caso, en el uso de la línea verde, que también va hacia el sur, aunque por otro camino. La línea verde ofrece capacidad suficiente y dispone de un servicio que sale de la segunda parada 5 minutos más tarde que aquel servicio que han perdido. De esta manera, 20 de los 40 pasajeros que querían embarcar en esta parada van a acabar experimentando un retraso de 20 minutos respecto a su tiempo ideal debido a esta insuficiencia en la oferta. Si no hubiera habido alternativa, esos pasajeros se quedarían esperando en la parada donde no pueden acceder. Como resultado de este procedimiento, se tiene lo siguiente. Se tienen las conexiones asignadas que guardarán el número de embarques fallidos. También se obtiene el número y proporción de pasajeros cuyo embarque no ha sido posible y se almacena a nivel de Journey Item. Se genera un riesgo de embarque fallido, que será traducido en unos retrasos, unos tiempos de demora para alcanzar los destinos de esa conexión. Se generan y se guardan el número y proporción de pasajeros que no logran embarcar por paradas.
y se generarán unas scheme matrices de riesgo de embarque fallido, almacenando los retrasos esperados, y proporción de embarques fallidos. Cambiamos de tema. En el campo de la modelización del ride sharing, es decir, del viaje compartido, se han introducido mejoras en dos áreas. La primera, en la consideración de la intermodalidad entre este modo, el viaje compartido, y el transporte público. Y la segunda, una mejora propiamente en la modelización del ride sharing. En este contexto, cuando hablamos de asignación intermodal, nos referimos a que los usuarios pueden emplear varios modos en cadena para completar un viaje. Y en particular, en la asignación intermodal implementada, lo que se permite es que usuarios del transporte público regular puedan completar sus viajes con una etapa usando un modo de tipo ride sharing. Por supuesto, también es posible que, dependiendo de las condiciones, estos usuarios acaben usando uno solo de estos dos modos de transporte. Esta posibilidad ya estaba incluida en Visum 2020, pero lo estaba de un modo experimental, digamos en beta. Ahora el procedimiento ha sido mejorado, resulta más estable, converge y además lo hace más rápidamente. Adicionalmente, veremos que se han añadido algunas opciones. Aquí vemos el esquema de funcionamiento de esta asignación intermodal. Como cualquier otra asignación, tiene una etapa de búsqueda de caminos, a continuación una elección de caminos. Después, necesariamente, cuando implicamos al modo ride sharing, hay una desagregación de los caminos entre zonas para desagregarlo en solicitudes de viaje entre nodos origen-destino de la red. Damos un salto a una asignación de tipo microscópica que sirve de dato de partida para el planificador de rutas, que finalmente servirá para actualizar las etapas en el modo ride sharing. El problema está en que para la búsqueda y elección de caminos se necesita tener tiempo de viaje de las etapas en ride sharing y no existe fórmula alguna que proporcione estos valores. De forma que será siempre necesario correr al menos una simulación del planificador de ruta que proporcione estos tiempos de viaje entre zonas a partir de tiempos de viaje entre pares de nodos origen-destino. Para proporcionar cierta estabilidad a los resultados, se agregan los detour factors, factores de desvío, podemos traducirlo. Estos detour factors, os recuerdo, son los extra recorridos experimentados por el hecho de compartir el viaje. Bueno, pues se agregarán estos detour factors de todos los viajes realizados para cada relación origen-destino a nivel de macrozonas. Lo que haremos será aplicar estos detour factors medios agregados a las etapas en modo compartido. Y así ejecutaremos una nueva búsqueda y elección de ruta usando los tiempos de viaje actualizados. Este proceso, como indica el esquema, se repetirá un determinado número de veces en iteraciones que tomarán cierto tiempo. Al final obtendremos unos detour factors que convergen suficientemente. La cuestión que se plantea también es que para la primera iteración se necesitan unos valores iniciales. Hasta ahora, en esta versión beta, se usaba un valor único para todas las relaciones. En esta nueva versión, cada cual puede definir los valores concretos para cada relación entre macrozonas, como quedaría representado por esta matriz origen-destino macrozonal. Por ello, se puede emplear o bien una matriz creada por el usuario u optar por un calentamiento, es decir, por usar los detour factors de una asignación previa, lo cual resultará en una convergencia más rápida del proceso iterativo.
Otra aplicación de esta posibilidad de alimentar el proceso con una matriz inicial de Tour Factor sería el caso de analizar escenarios futuros. Imaginaros, por ejemplo, que queremos analizar el escenario del año 2040 en un plan de transporte. En tal caso, lo normal será que no seamos capaces de definir en detalle la parametrización de un sistema de ride-sharing a 20 años vista. Pero si queremos correr una simulación de esa interacción entre el ride-sharing y el transporte público, lo que podemos hacer, es definir una determinada calidad de servicio y traducirla en unos valores iniciales del Detour Factor entre macrozonas. En este ejemplo, en la diapositiva, se considera que la calidad de servicio será buena para las conexiones con el centro de la ciudad y peores en el resto de relaciones. De esta manera se puede correr la asignación intermodal sin que se emplee la planificación detallada de rutas, sin usar los algoritmos de Tour Planning. En este caso, el funcionamiento del ride-sharing no se basará en simulaciones, sino en valores predefinidos de su calidad de servicio. Esta nueva funcionalidad tiene una ventaja adicional. Dado que los resultados de indicadores de funcionamiento del ride-sharing se almacenan en matrices, estas podrán ser reutilizadas para visualizaciones y análisis. Por ejemplo, en la imagen se muestra al mismo tiempo un indicador de calidad de servicio, como puede ser el tiempo de espera medio en azul y la demanda en verde. Se puede ver a simple vista la correlación inversa que hay entre tiempos de espera y demanda. Poco uso de ride sharing donde el tiempo de espera es alto y viceversa. Con la experiencia que vamos adquiriendo en ride sharing, vemos el creciente interés en usar vehículos eléctricos para estas flotas. La introducción de este nuevo condicionante al reto de planificación de rutas dinámicas implica nuevas preguntas. Por ejemplo, preguntas relacionadas con las consecuencias que tendrá el uso de vehículos eléctricos en la calidad del servicio o el impacto que puedan tener en el dimensionamiento de la flota. Para atender a estas cuestiones van a hacer falta nuevos objetos y atributos, así como nuevos datos de partida. La ubicación de las estaciones de recarga, el tiempo necesario de carga o la máxima autonomía del vehículo. Aparte de este tema, de la introducción de los condicionantes de movilidad eléctrica, otra mejora introducida en la simulación del ride-sharing ha sido la consideración de áreas de espera, holding areas en inglés, que son esos lugares donde los vehículos que prestan el servicio esperan cuando no están respondiendo a solicitudes de servicio. Hemos podido comprobar en muchos casos que la gestión de estas holding areas, cuántas, dónde ubicarlas, cuándo debe un vehículo irse a ellas, a cuál de ellas, todas estas cuestiones relacionadas con las holding areas hemos podido comprobar que tienen una considerable influencia en la planificación de rutas y en la calidad del servicio. Bueno, vamos a pasar de tema. La siguiente funcionalidad, autocalibración de modelos de demanda, responde a una de las cuestiones, yo creo, más demandadas por usuarios. Se trata de una herramienta de apoyo a la calibración de modelos de demanda. Un modelo de demanda podemos entenderlo como un artefacto que produce matrices origen-destino. Habitualmente, matrices diferenciadas por modos. Y en el proceso de calibración, pues lo que el modelizador tratará será de ajustar los parámetros del modelo para hacer que los resultados, en este caso el reparto modal, se parezcan a lo observado en la realidad. Este proceso de ajuste manual resulta tedioso y toma mucho tiempo. ¿Qué aporta esta nueva herramienta? Bueno, pues sirve para calibrar dos pasos concretos del modelo. El reparto modal y
el ajuste de la distancia media de viajes que se emplea dentro del paso de distribución espacial. Estos ajustes se pueden realizar bien globalmente o de forma desagregada, aplicándolo a distintos niveles. Podremos calibrar distinguiendo entre grupos de población o estratos de demanda. Y también podremos calibrar exclusivamente para una selección de relaciones origen-destino, dejando el resto inalteradas. Por ejemplo, imaginaros el caso de que queramos calibrar solo teniendo en cuenta los viajes de los commuters, pero sin tocar los viajes internos de la ciudad. Veamos qué hace falta para poder usar este procedimiento. Bien, lo primero que necesitamos es preparar el modelo. Para ello se ha diseñado un add-in, un programita que se llama Demand Calibration Preparation y que encontraréis en el menú de scripts. Como en cualquier add-in, se despliega un diálogo que incluirá un vínculo a la ayuda en el que hay que seleccionar el procedimiento o paso sobre el que quiere aplicarse la autocalibración. Recordad que con esta herramienta podemos calibrar reparto modal y distancia media para la distribución espacial. Seleccionamos en consecuencia el objeto de calibración. En el ejemplo en pantalla se ha elegido reparto modal. Opcionalmente, podemos seleccionar el nivel sobre el que quiere aplicarse la autocalibración, o como en este ejemplo, no distinguir el nivel y hacer una aplicación global. A continuación, puedes seleccionar una matriz que te informe de la selección de relaciones origen-destino sobre las que se lleva a cabo la calibración. Con todo eso, corremos el add-in y este realizará determinados cambios en el modelo. Ojo, todavía no hemos realizado la autocalibración. Lo que hemos hecho es ejecutar un programa que prepara el modelo para la autocalibración. Esta preparación añadirá nuevas funciones de utilidad para los procedimientos implicados. Creará una serie de User-Defined Attributes que hacen falta. Y añadirá, aquí lo vemos abajo a la derecha, y añadirá algunos procedimientos a la cadena, incluido un loop iterativo. Una vez que se ha completado esta preparación, hay que dar de aviso los valores objetivos. En este ejemplo, lo vemos ahí a la derecha también, en este ejemplo vemos que se aportan unos determinados porcentajes de reparto modal observado. Para ello se hace uso de uno de estos User-Defined Attributes que han sido creados en la preparación. Es entonces cuando corremos la cadena de procedimientos para calcular la nueva estimación de demandas por módulo. Como resultado, se podrán comparar los valores obtenidos de la calibración con los valores objetivos. Para terminar este flash que os acabo de dar acerca de esta nueva funcionalidad, os comento que este procedimiento funciona para modelos de elección de tipo Logic y que puede ser usado tanto en modelos de demanda de 4 etapas como en los de tipo Tool-Based Model. Hasta aquí, nuevos procedimientos. Ahora un pequeño resumen de los procesos cuya velocidad de ejecución ha sido mejorada. Aquí los tenemos. Serían no solo procedimientos de la cadena, tales como asignaciones de privado o de transporte público o la corrección de matrices por los dos métodos disponibles, sino también procesos como el hacer filtrados que implican caminos de transporte públicos y volúmenes que tomaban bastante tiempo, así como flow bundles igualmente de transporte público, que también resultaban más lentos. Estas mejoras se deben bien a mejoras en el diseño de los propios procedimientos, pero también de forma general a mejoras en la tecnología empleada en la gestión y asignación de memoria. De hecho, en el campo de la memoria empleada se ha conseguido también reducir el tamaño de los archivos de versión. Cambiamos de tema. Respecto a las nuevas herramientas de visualización y análisis, os traigo dos interesantes novedades. Vamos a ver. La primera tiene que ver con la visualización de resultados de la asignación mesoscópica de Visum.
usando el Simulation Based Assignment, el método SBA. Lo vamos a ver en esta pequeña grabación, algo que ya antes era posible, como era el ver cómo evolucionan de forma dinámica, intervalo a intervalo, los resultados gráficos como las link bars, las barras de información de los arcos. Ahora, adicionalmente, podremos ver una simulación de vehículos individuales moviéndose en la red, representando los resultados de la asignación SBA. Vemos cómo los vehículos pueden ser coloreados atendiendo a algún atributo. Por ejemplo, atendiendo a la velocidad que desarrollan, como en este ejemplo. Vemos también el estado de los semáforos distinguiendo los distintos movimientos de una intersección. Y todo ello sobre el grafo de la red modelizada. Bueno, pensamos que esta nueva visualización puede resultar muy útil por varias razones. En primer lugar, por su potencia comunicativa, para apoyar vuestras presentaciones a clientes, con una representación del funcionamiento del tráfico que resulta mucho más fácil de entender. Pero también nos parece interesante para los propios modelizadores. Todos sabemos que la asignación dinámica es mucho más exigente y que es proclive a que errores en la codificación tengan grandes impactos en los resultados. Ahora, con esta nueva visualización, pues resultará más fácil localizar estos errores y comprobar el efecto de ajustes durante la calibración. La otra visualización que incorporamos en la versión 2021 son los perfiles temporales de actividad. Vamos a verlo con un par de ejemplos en qué consisten estas visualizaciones. Arriba a la derecha podemos ver cómo varían durante el día el número de servicios, Vehicle Journeys, clasificados con colores por Transport System. Además, tenemos la posibilidad de pasar el cursor por encima y con esta línea discontinua lo podremos mover, pasar el cursor por encima y ver interactivamente los valores en la leyenda para un determinado intervalo. En el perfil temporal de actividad que tenemos debajo, lo que estamos representando es los resultados del line blocking, es decir, de la asignación de una flota de transporte público al servicio. En este caso, los colores nos informan de la cantidad de vehículos que se encuentran realizando en cada momento distintas actividades, como pueden ser estar aparcado en cochera, en azul oscuro, estar dando un servicio, en azul más claro, estar en espera en cabecera, lo que llamamos el layover, o haciendo recorridos en vacíos. O como en este caso que se representa, si hay una flota de autobuses eléctricos, pues también cuántos están cargando baterías en cada momento. Otras aplicaciones de esta visualización pueden ser explotar resultados del ride sharing. Por ejemplo, clasificar de forma dinámica la flota de vehículos atendiendo al número de pasajeros que llevan en cada momento. También se puede utilizar este tipo de representación para ver resultados de modelos ABM, Activity Based Model, clasificando a la población por las actividades que realizan. Esta visualización se puede adaptar a lo que se quiera representar. Por ejemplo, puedo ceñirme a las actividades que ocurren en una determinada parada. O también puedo aplicar un filtro para, por ejemplo, en el gráfico de arriba, ver solamente la actividad de solamente un determinado operador. Bueno, veamos a continuación otras mejoras seleccionadas que encontramos en esta versión 2021. Y empezamos con el gestor de escenarios. Se han implementado algunos cambios en la forma en que se escriben los transfer files. Los transfer files son los archivos que guardan las diferencias entre dos versiones. Y en el contexto del gestor de escenario se usan para almacenar y aplicar las modificaciones. Estos cambios
permiten nuevas posibilidades de combinación de modificaciones en el transporte público. Por ejemplo, lo podemos ver con este ejemplito. Imaginemos este caso en el que tenemos una ruta que circula entre dos zonas, entre la zona 1 y la zona 2, pasando por los nodos 10, 20, 30, 40. Se plantean obras en esta vía que implicarán desvíos de la ruta de transporte público. Es posible que tengamos previsto, a ver, aquí, un momento, es posible, decía, que tengamos previsto dos escenarios, como los mostrados en pantalla, para los que habremos creado dos modificaciones a la ruta. Supongamos ahora que las obras del primer tramo se van a alargar y que es necesario implementar un nuevo desvío que combine los dos desvíos previstos. Bueno, pues esto ahora es posible, de modo que siempre que las modificaciones sean independientes entre sí, las podremos combinar dando lugar a un escenario que combine ambas modificaciones. Esta funcionalidad que os he mostrado con una ruta de transporte público es extrapolable a otros objetos del modelo que incluyan ruteo por la red, como por ejemplo las System Routes o los PRT Paths creados por el usuario. Vamos con otra mejora. La siguiente que traigo quizás sea de importancia menor, pero creo que también era algo esperado. Muchos usuarios del software querían almacenar determinados datos del modelo en forma de tablas y no sabían dónde. Un apaño, por así decirlo, que usábamos era el de utilizar objetos de tipo Point of Interest, POI, para albergar estas tablas. El inconveniente que tenía esto era que los Point of Interest necesitan obligatoriamente georreferenciarse. Bueno, pues a partir de ahora ya se pueden crear tablas fácilmente, tablas creadas por el usuario, que sirvan para guardar, por ejemplo, información general o parámetros a emplear, o también para guardar resultados de determinados procesos. Para alimentar estas tablas será posible copiar de listados a tablas de forma interactiva, o también se podrá utilizar la interfaz COM. Los campos de estas tablas se podrán mantener actualizados mediante el uso de fórmulas y también servirán para, usando la función table lookup, transferir valores de atributos de un objeto a otro del modelo. Por ejemplo, lo que se muestra en la diapositiva, el caso típico en el que hay una tabla que guarda los distintos ratios de generación de viajes a utilizar y que serán llamados por el paso correspondiente del modelo de demanda. En el campo de la estimación de emisiones basada en modelos, ya la pasada versión 2020 de Visum ya actualizó a la última del HBEFA. HBEFA es el acrónimo de Handbook of Emission Factors for Road Transport. En la actual versión 2021 se han introducido mejoras en los flujos de trabajo y procedimientos que el HBEFA utiliza. Por una parte, se ha simplificado la instalación del módulo, que se ha integrado dentro de la instalación estándar de Visum. También se han preparado nuevas listas referidas a las composiciones de flota y subsegmentos que permiten tener una mejor visión de conjunto de los datos incluidos en el HBEFA. También se ha mejorado la posibilidad de crear tus propias composiciones de flota, ya que normalmente un segmento de demanda en Visum se refiere a varios tipos de vehículos de los incluidos en el HBEFA. Ahora resultará más fácil editar las proporciones de cada uno de estos tipos de vehículos que forman parte de un mismo segmento de demanda. Uno de los diálogos que se usan con más frecuencia quizá en Visum
es este de guardar un network file. Y este diálogo no solo aparece propiamente cuando se quiere generar, cuando se quiere guardar un network file, sino que también aparece auxiliarmente en otros procesos. En los últimos años hemos recibido muchos comentarios en el sentido de que la selección de tablas y de atributos de este diálogo resultaba poco amable y proclive a provocar equivocaciones. Por esta razón, se han mejorado las opciones para seleccionar tablas y grupos de atributos, aquí en la parte de arriba del diálogo, y ahora la selección resulta más fácil. Se permite el uso del teclado y se han previsto algunos atajos para hacer estas selecciones. Finalmente, cuando cerramos la tabla, la configuración de tablas y atributos seleccionados va a quedar guardado de forma que cuando volvamos a este diálogo se nos ofrezca esta selección como primera opción. El mantenimiento y desarrollo de interfaces es otro de los campos en los que se precisa un esfuerzo constante. Este año traemos algunas mejoras particulares en el campo de las interfaces con sistemas de información de transporte público. Para quienes os hayáis ya enfrentado a la tarea de montar un modelo o de actualizarlo quizás a partir de sistemas de información de transporte público, ya sabréis que esta integración se realiza en dos pasos. El primero, se importan los datos a Visum y después se importa la versión creada sobre el modelo de red. Es en el primero de estos pasos en el que se han implementado determinadas mejoras. Por una parte, se han ampliado las posibilidades de importación de los estándares más comunes. Por ejemplo, el importador de archivos JAFAS se ha actualizado para que sea compatible con su última versión, la 5.40.49, que salió a final del año pasado. Por otra parte, algunas funciones han sido retocadas para facilitar determinados postprocesos de datos importados. Una de estas nuevas funcionalidades es un simplificador de redes de transporte público. Esto resulta especialmente útil al tratar redes importadas desde GTFS. Con esta función lo que vamos a poder es agregar sobre un mismo link varias rutas de transporte que circulan en paralelo. También vamos a poder agregar paradas que tengan el mismo nombre o un nombre parecido. Esta necesidad de postprocesos en los datos de oferta viene normalmente motivada no solo por el nivel de detalle de los datos, que a veces es excesivo, sino también por la diferente perspectiva que tiene el operador, que al final es el que genera estos datos, respecto del planificador que acaba usándolo. Por ejemplo, el objeto Operating Days es habitual para aplicaciones de modelos operacionales. Pero para los modelos de planificación estratégicas preferimos usar el objeto Valid Days, que muestra en qué día del calendario operan los servicios. Pues bien, en la versión actual de Visum se ha introducido una nueva función para realizar esta conversión de forma más sencilla. Actualmente, quien se instala Visum ya dispone de más de 50 ejemplos y tutoriales. Estos ejemplos se basan en aplicaciones y flujos de trabajo habituales en proyectos de modelización. Los temas tratados por los ejemplos tratan de ilustrar la mayoría de las funcionalidades incluidas en el programa. Con la salida de una nueva versión, como es este caso, se actualizan los ejemplos y se aprovecha también para editarlos, mejorarlos y añadir nuevos ejemplos de las nuevas herramientas que os estamos presentando. Os recuerdo que más allá del manual, los ejemplos y las descripciones que los acompañan son la mejor forma de entender y aprender a manejar el programa. Llegando al final, es obligado mencionar que en esta presentación que acabo de hacer, pues solo he sido capaz de destacar brevemente una selección de novedades. Para una información más exhaustiva, ya sabéis que tenéis el documento de Overview, que incluye la descripción de nuevas prestaciones y sus aplicaciones, y la Release Note, que incluye
eso sí, de forma exhaustiva todos los cambios. Os recomiendo que le echéis un vistazo, ya que a veces algún pequeño cambio no incluido en esta presentación es precisamente lo que estábamos esperando para resolver o para tratar mejor determinado problema. Y os informo también de que este webinar está siendo grabado y que en breve recibiréis un correo con el acceso a la grabación. Aprovecho para recomendaros que visitéis nuestro archivo de webinar en la página web de PTV Group. Y en particular os he señalado aquí en esta diapositiva algunas presentaciones que fueron realizadas en el reciente encuentro virtual de usuarios de PTV Group y que desarrollan, esas que os he marcado, desarrollan de forma más detallada algunas de las nuevas herramientas que os he querido presentar. Pues con esto termino la presentación, os doy las gracias por vuestra atención y espero que haya resultado interesante y que les saquéis partido a todas estas nuevas prestaciones en vuestro proyecto. Entonces, dicho esto, puedo intentar responder a las preguntas, si es que hay preguntas que quizá hayáis ido mandando. Vamos a ver. A ver, no veo preguntas. ¿No hay preguntas o es que no, o es que no puedo verlas? Bueno, todavía estáis a tiempo. Hemos tardado un poco más de la media hora prevista. Habíamos reservado una hora. Si tenéis preguntas, las podéis hacer a través de la herramienta. Me preguntan si podemos compartir la presentación. Sí, podemos compartirla sin problema. Si os parece, en el correo que os enviemos, además del enlace a la grabación, podemos mandar un enlace a esta presentación. No hay ningún tipo de problema. A ver, tengo otra pregunta por aquí. Dice, en el caso de que no haya alternativas de transbordo para la restricción de capacidad, ¿qué hace con los viajeros? ¿Los sube en el siguiente tren? Exacto, en el momento que aplica la restricción de capacidad, esos viajeros no suben al vehículo que llega al tope de la capacidad y en ese punto y en ese lugar busca una alternativa. En el ejemplito que hemos visto, ha encontrado una alternativa por lo que ha sido capaz de asignar esos viajes. Si no encontrara ninguna alternativa, esos viajeros no realizarían su viaje y acabarían siendo contabilizados como viajeros no embarcados. Otra pregunta, ¿existe una documentación detallada de su uso en donde se puede... Ahora aquí, existe una documentación de su uso en donde se puede descargar. ¿Existe una documentación detallada de su uso? Jorge, ¿a qué te refieres? ¿De la restricción de capacidad? No entiendo bien la pregunta. Descripción detallada, sin duda, el manual recoge la descripción más detallada y como he comentado en esta última diapositiva, se incluyen nuevos ejemplos que ilustran estas nuevas herramientas, incluido el fail to board, que no sé si es a lo que te refieres. Un manual del programa. Sí, 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 sí. Sí, aparte de estos ejemplos tutoriales que mencionaba, la instalación del programa viene con un completo manual. Un manual que se caracteriza por tener dos bloques, el bloque de fundamentos teóricos y el bloque propiamente de manual de instrucciones. Vale. No veo más preguntas.
Por supuesto, si tenéis cualquier otro tipo de preguntas, de dudas, estamos a vuestra disposición. Y si no hay más preguntas, eh, cerramos aquí la sesión y espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos como muy tarde en la próxima presentación de Visum 2022. Gracias nuevamente y salud para todos.